Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, quienes nos siguen desde hace un tiempo en las transmisiones que estamos teniendo cada martes a las 19:30 y los días domingos a las 11:30 de la mañana. Estamos con Juan Manuel en otra ocasión más para compartir de la palabra. Estamos haciendo un estudio bíblico sistemático. Estamos ahora en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y tenemos muchas ganas de estar en sintonía con ustedes, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las circunstancias un poco adversas. Queremos seguir enlazados, sabiendo de todos los hermanos, pudiendo llevarles esta información que es valiosa, un aprendizaje necesario. Independiente de las circunstancias, tenemos que estar siempre siendo guiados y revisando la palabra. Y es muy necesario porque en todo tiempo, en toda ocasión, hay necesidad de escuchar la voz de Dios. Buenas noches, Juan Manuel. Saluda ahí a los auditores que nos siguen fielmente. Así es. Gracias a Dios porque podemos estar un martes más transmitiendo. Estamos viendo que la pandemia continúa y la verdad es que debemos esperar. Es tiempo de mantenernos en resguardo todavía, pero le damos gracias a Dios que nos permite poder seguir estudiando su palabra, poder refugiarnos en ella, y sabemos que las cosas pueden cambiar, más la palabra de Dios no cambia. La palabra de nuestro Dios es firme, es segura, es el ancla de nuestra alma, y así que yo le invito a estar atento porque en tiempos donde hay tanta incertidumbre, tanta angustia y la mente trabaja pensando tantas cosas, no hay mejor refugio para nuestro corazón, para nuestra alma, que la palabra de Dios. Que Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Efectivamente. Igualmente recordarles a los hermanos, a todos creyentes, que debe estar orando. Creo que por ahí pusieron en el WhatsApp de la iglesia motivos de oración, y estamos pendientes unos de otros. También estamos al llamado de los hermanos. Pero es muy importante que usted particularmente tenga esta carga de oración, no solamente por nosotros, por Illapel. Estamos viendo las cifras que han aumentado en número de muertos, de contagios. Y la única esperanza ciertamente es Dios, que Él tiene el poder y la capacidad para controlar esta pandemia en nuestro país. Hay que rogar por las autoridades, hay que rogar por aquellos que están dirigiendo, que la tranquilidad debe trasladarse desde lo social hasta nuestras propias casas en lo posible, y es el único sustento que tenemos es nuestro Dios. Por lo tanto, mantenemos en oración todas estas circunstancias, los hermanos, las familias, también por las necesidades económicas que también hemos estado apoyando, ayudando, haciendo algunas cajas para repartir entre los hermanos. Estamos muy pendientes de eso, y aquellos que a lo mejor tienen alguna duda con respecto, comuníquese por interno con nosotros, de manera que podamos estar al tanto de toda necesidad. Así es. Bien, pero vamos a lo que vinimos. No queremos ni rellenar ni pensar que estamos haciendo algo parecido. Vamos a ir al estudio de la palabra que nos corresponde hoy día. Primera carta de Pablo a Timoteo. Busque su Biblia o si la tiene por ahí. Primer capítulo de la primera carta. Vamos a leer desde el 7 hasta el 11. Vamos a avanzar. Habíamos leído el versículo 7, pero vamos a retomar para poder enganchar bien con lo que es el tema de hoy. Vamos a pedirle a Juan Manuel, yo voy a orar para comenzar, y voy a pedir a Juan Manuel que a continuación lea desde el 7 al 11. Señor, te damos tantas gracias de estar en este lugar, y a pesar de las circunstancias, de la dificultad, de lo que estamos expresando recién, te damos toda la gloria, toda la honra por lo que eres, por lo que haces, porque tú eres el soberano de la tierra y tú decides, tú controlas, tú permites. Gracias en esta ocasión de poder estudiar tu palabra. Estamos sometidos a ti, sometidos a la autoridad de la Biblia, a estos conceptos que revisaremos. Permítenos ser de ayuda, de apoyo, de clarificación de conceptos a todos los que nos están escuchando, y que en los días siguientes podrán revisar incluso el video. Te pido que nos guíes, que nos ilumines a través del poder del Espíritu Santo, que inspiró estas palabras para poder traducirlas, mostrárselas a nuestros hermanos de la mejor manera, que ellos puedan recibir lo que tú quieres que ellos aprendan.
Te pido por ellos, por su comprensión, por sus mentes, porque estén disponibles y dispuestos a aceptar lo que tú quieres hablarles. Muchas gracias por una oportunidad más. Ponemos todo delante de ti. Ayúdanos y guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, leamos entonces 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Bueno, como estábamos revisando en el inicio de esta carta, vamos a recordar un poquito lo que se habló la semana anterior. Tenemos al apóstol Pablo, ya en su último periodo de vida, después de su primera encarcelación en Roma, probablemente en la zona que podría ser hoy día citada como Grecia, pero en ese entonces se llamaba Macedonia, escribiéndole a su colaborador estrecho, que es Timoteo, como aparece en los primeros versículos. Timoteo se había quedado en una ciudad grande de Asia, hoy día Turquía, que se llama Éfeso, y ahí él tenía una misión que nos detalla versículos 3 y 4, que tenía que poner en orden ciertas cosas. Timoteo conocía a Pablo, había pasado algunos viajes misioneros con él, y en esta etapa final de la vida de Pablo, con mucha preocupación por las iglesias, por la enseñanza, eso es lo que nos contaban los primeros versículos, estaba muy interesado de que se mantuviera la pureza de la doctrina o enseñanza, para que nada de lo que fue la obra de Cristo y el esfuerzo de ellos como predicadores en llevar adelante el Evangelio, comunicarlo efectivamente a gran parte del Imperio Romano, se perdiera. Por lo tanto, la razón de esta carta es sencillamente corregir situaciones defectuosas, y Timoteo, que era un adulto ya, aunque se le llama siempre el joven Timoteo, pero ya ha pasado sus 30 años, era un joven hombre más bien encargado de conducir y supervisar la obra que había estado haciendo Pablo con él, y estaba encomendado en este caso de ir a la iglesia de Éfeso, donde estaban ocurriendo algunas cosas. ¿Y por qué leímos el versículo 7? Porque de alguna manera también explica y pone el contexto de lo que estaba pasando. Había una cierta tendencia de sectores judaizantes, es decir, personas que creían en Cristo, pero a la vez tenían raíces judías y estaban llevando adelante una distorsión de esa enseñanza. Por ejemplo, el versículo 4 hablaba muchas fábulas y agregaban genealogías a tal vez historias de la Biblia, relatos bíblicos del Antiguo Testamento, pero agregaban o ponían, ¿no es cierto?, como un adorno, algunos elementos que no eran importantes, que no eran los trascendentes. Así es. Pablo le dice en el 4 que no presten atención a fábulas y genealogías, dice, interminables. Y en el 7 que acabamos de leer, ellos se creían doctores de la ley al estilo de los fariseos, que conocían efectivamente la Torá, las leyes de Dios, a esa ley apuntan, no a leyes civiles, sino a la Torá, a las leyes de Moisés, pero la estaban usando de una manera que estaba oscureciendo o ensombreciendo el mensaje del Evangelio. Esa es un poco lo que alcanzamos a ver la semana anterior. Y hoy día vamos a entrar directamente en materia, porque Pablo aquí ya entra directamente al contenido principal de lo que se debe enseñar, de que lo que es la sana doctrina. Y creo que es muy importante porque hoy día han pasado ya 2000 años, decíamos la semana anterior, en un principio ya esta carta está fechada por ahí por el 62, 63 después de Cristo. Ya habían algunas distorsiones iniciales, por cierto, y que Pablo todavía en vida quería corregir. Pensemos 2000 años después, cuánta distorsión puede haber de lo que la Biblia leemos, pero muchas veces se interpreta mal, se entiende mal y se ha trastocado, se ha tergiversado el significado o la importancia del contenido primordial para usarlo con otros fines. Sí. Eso es lo que vimos un poco la semana anterior.
Es interesante esta lucha que la Biblia nos muestra que debemos dar como cristianos en defensa de la verdad, en defensa de la palabra. Y es la razón por la cual Pablo dice, para esto te dejé en Éfeso. Exacto. Y como decías tú, Timoteo no era cualquier persona, Timoteo era uno de los más grandes colaboradores, por no decir el mayor colaborador, en la evangelización que tenía el apóstol Pablo. Como decíamos la semana pasada también, el mismo apóstol da testimonio diciendo que a ningún otro tiene el mismo ánimo sino a Timoteo. Entonces deja a Timoteo porque la preocupación de Pablo era mayor. No lo deja, digámoslo, no deja cualquiera, no deja a una persona en la cual él no tuviera confianza, sino por el contrario. Timoteo podría haber sido joven respecto a su edad, al lado de otros predicadores, al lado de otros eruditos. Sin embargo, el corazón de Timoteo era un corazón celoso por la verdad. Y eso es lo que Dios quiere también en nosotros. Podemos ser tal vez jóvenes, tal vez pequeños todavía, pero nuestro corazón debe ser celoso por la verdad, porque es el celo que Dios tiene. Dios tiene celo por su palabra, por su verdad, porque sea honrada, porque sea respetada. Y creo yo que es importante que nosotros no perdamos de vista esto, porque muchas veces, como dices tú, la iglesia se pierde en genealogías o en ideas, en interpretaciones que no tienen que ver con el centro de la palabra. Exacto, nos vamos por las ramas y desconocemos lo principal, lo fundamental, la estructura principal del Evangelio, de las noticias de que Jesús murió por nuestros pecados, lo vamos a ver. Así es. Y con respecto a lo que tú decías, que somos jóvenes, nos referimos a la iglesia como joven, porque yo ya no estoy tan joven, cada vez un poquito más cana, y además no tenemos tal vez algunas equivalencias con respecto a otras iglesias y otros experimentados pastores de la zona, pero sí queremos ser fiel, y eso sí lo reconocemos, queremos ser más fieles lo más posible a la enseñanza entregada por los apóstoles, escrita en estos textos que son los evangelios, el Nuevo Testamento, y también arraigado en el Antiguo Testamento. Eso no es algo nuevo, esto es lo que la Biblia representa y tenemos que darle ese valor. Y no creemos ser mejores que otros, simplemente creemos que debemos prestar atención a lo que es importante, a lo que es medular. Exacto. Y creemos que tenemos esa responsabilidad de llamar la atención a todos para que miremos hacia lo principal. Nuestros ojos estén puestos en la verdad de Cristo, en la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, vamos al contenido mismo de estos versículos que acabamos de leer. Ya explicamos el trasfondo, lo que estaba sucediendo. Habían personas de índole judaizante que estaban trayendo, agregando cosas más bien y distorsionando el tema principal. Y les habla en el 7 como que querían ser doctores de la ley, pero no estaban entendiendo, ni estaban afirmando, ni hablando correctamente las cosas que ellos querían proponer. ¿Y a qué se refiere Pablo? En específico es en el versículo 8 la clave. Dice, sabemos que la ley es buena. Hay otra versión que yo tengo que dice que es excelente. La ley de Dios o la ley de Moisés es buena, siempre que se use o si uno la usa legítimamente. Aquí estaba apuntando que era el centro de la discusión. Sabemos que existe una ley, la ley dada por Dios a Moisés a los pies del monte, ahí donde se reveló en una zarza ardiente. Después vemos que cuando sale el pueblo de Israel se les presenta en ese mismo monte con trueno, con relámpago. Toda esa descripción está en los versículos, en los capítulos 19 y 20 de Éxodo, y ahí les da el decálogo o los 10 mandamientos. Esa es la base moral universal, no solamente para Israel, sino que para todos. Sí. Y la razón de que Dios haya dado una ley, creo que lo mejor es que lo escuchemos en las mismas palabras de Pablo, y quiero citar la carta de Pablo, del apóstol, a los Romanos, capítulo 7. Porque mucha gente dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el fundamento que Dios haya expresado, ¿no es cierto?, en tablas de piedra, en tablas después de madera que tuvo que rehacer Moisés, estos 10 mandamientos? ¿Para qué? ¿Por qué? Si todos más o menos sabemos en teoría lo bueno y lo malo. Y Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante, nos va a dar una claridad mucho mayor cuando está hablando aquí de que se use legítimamente. Hay un uso necesario de la ley y el uso nos lo va a explicar así. Dice Romanos 7, lo voy a leer de otra versión. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley?
¿Es mala la ley o está mal hecha? Dice de ninguna manera o de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. Atienda bien esto. Porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La razón de Dios de entregar esa ley es dejarnos, como se dice en buen chileno, rayada la cancha. Muy claramente expresado qué es lo que no tenemos que hacer. Qué es lo que para Dios le disgusta y no es lo correcto. Y el uso de la ley es sencillamente eso. No puedo agregarle a la ley, que era lo que Jesús especialmente hablaba con los fariseos. Le estaban agregando cargas a la ley. La ley era guardar el sábado, pero ellos no hacían lo más importante, que era agradar a Dios en el día sábado de reposo. Entonces se dedicaban más bien a observar las cosas externas, pero su interior y su deseo era contrario a Dios. A veces decían honrar a padre y madre, que es el quinto mandamiento, pero ellos, cuando tenían un dinero para ayudar a sus padres, decían, no, esto es una ofrenda a Dios, es corbán. Entonces no lo daban a sus padres. Entonces estaban invalidando la ley con observaciones bastante tergiversadas. Y eso era lo que estaba pasando también en Éfeso. Estaban enseñando distorsionar la ley. Entonces Pablo rescata la ley y dice, no, la ley es buena, la ley es excelente, la ley es santa, también como nos dice el Salmo 19. La ley está bien hecha, pero hay que usarla para eso, para revelar quiénes somos nosotros, Exacto. para mostrar cuál es el problema que tiene el ser humano, y el problema más abundante, y que nos incluye a todos, es que hemos transgredido, hemos fallado, y la ley es un reflejo, un espejo para mirarnos y ver nuestros defectos. Exacto. Ese es el uso que debemos dar a la ley. Jesús también mostraba a través de la ley que las personas eran impotentes de poder ser justos. A pesar que dijo, vengo no a los justos, sino a los pecadores, la gente, a pesar de creerse justas, no era justa y Exacto. tenía que mostrarle la ley para demostrar que estaban pecando. Y Jesús mismo fue el referente. Jesús es el referente. O sea, Exacto. el actuar de Jesús demostró el pecado de los hombres. Él mismo dijo, ¿de qué me acusan ustedes a mí? O sea, No miren, tienen nada de que acusarme, les desafío. Él era la referencia. Quisiera leer, mira, del mismo Romanos capítulo 7 que mencionabas tú, en esta otra versión del lenguaje sencillo, Sí. lo que dice el versículo 9, Romanos 7, versículo 9, lo traduce así, dice, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero Claro. cuando conocí la ley me di cuenta que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Eso es. Cada vez que nos enfrentamos a esta decisión entre qué es lo bueno y qué es lo malo, no estamos perdidos en el mundo, no tenemos falta de referencia, tenemos la ley de Dios, una ley incluso que está puesta o depositada en nuestra conciencia, como también lo enseña el apóstol Pablo en Romanos. Pero para hacerlo más explícito, para hacerlo más claro, para dejar a todos universalmente condenados por medio de la ley y decirnos que somos pecadores y que no hay ninguna justificación, Dios la escribió, la deslegó para nosotros y ha quedado establecida en la Biblia, y que tiene obviamente una aplicación universal, que ya lo vamos a ver en los siguientes versículos, cómo va describiendo estos elementos de la ley plasmados con otros nombres, y ahí lo vamos a explicar, pero que finalmente lo que hace la ley es reflejar al hombre, cómo somos, Así es. y darnos cuenta entonces que somos pecadores, que estamos fallando, que estamos quebrando la ley, y que vamos a tener problemas con Dios porque Dios lo dejó claro, y no hay ninguna posibilidad entonces de decir es que yo no sabía, es que yo no entendí, es que no sé de qué se refiere. Exacto. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley, Exacto. volviendo un poco al capítulo 7 de Romanos, como tú leíste el 9, más adelante Dios. dice, el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Exacto. Al saber que yo estaba condenándome porque he infringido la ley, entonces ya no estaba tan contento en la vida, sino que me estaba sintiendo mal como un pecador. Porque el pecado, aprovechándose, dice, del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es justo, santo y bueno. Termina el versículo 12 de Romanos 7. De manera que tenemos que comprender que la ley fue dada por Dios, es una ley perfecta. Dios solamente la cumple, Exacto. pero a la vez es el juez que va a cautelar que su ley sea cumplida por nosotros. Y ahí entonces empiezan los problemas.
Y ahí empiezan las dificultades. Ujú. Por lo tanto, Pablo, volviendo ahora a Timoteo, lo que le está diciendo, que aquellos que se creen doctores de la ley, que saben de la ley, lo más importante de la ley es que expongan Sí, la ley exacto. para que la gente entienda si lo está haciendo bien o lo Exacto. está haciendo mal. Ese es el uso legítimo de la ley. Exacto. Y lo que va a hacer los versículos siguientes, pasemos al 9 y 10, es detallar o dar una descripción un poco más pormenorizada de qué es lo que se está transgrediendo, qué es lo que está fallando. Porque dice el versículo 9, conociendo esto, que la ley obviamente no fue dada para lo justo, eso queda absolutamente claro, Ajá. porque si todos fuéramos buenos no necesitamos ley. Exacto. Estaríamos todos cumpliéndola Exacto. automáticamente, casi inconscientemente, pero al contrario, como no somos justos, como Ujú. pecamos, está puesta la ley para que nadie falle. Ajá. Y ahí dice, y da una descripción bastante vívida, porque dice, sino que la ley fue dada para los transgresores, desobedientes. Parece un poco reiterativo, pero es para dar el énfasis. Transgresores, los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos. Casi Ajá. todas las palabras van relacionadas y todas tienen un sentido. Hay una pequeña diferencia entre algunas, pero apuntan a que somos infractores de la ley. Por ejemplo, transgresor es aquel que pasa o traspasa un límite, como por ejemplo un límite de velocidad. Exacto. Soy un transgresor cuando quiebro o traspaso ese límite. Cuando entonces paso por sobre la ley, y muchos de nosotros sabemos lo malo, lo bueno, y a veces lo pasamos a llevar, vamos conscientemente a transgredirla, entonces somos transgresores. Desobedientes calza un poco muy parecido. Impíos y pecadores, una palabra que también se relaciona. Alguien que no es piadoso es un impío, no hace cosas pías. Y pecador, obviamente, aquel que peca. Y los irreverentes, alguien que obviamente no tiene ningún cuidado de las cosas de Dios, ningún aprecio por las cosas de Dios, se relaciona mucho con profano. Profano literalmente viene, ¿no es cierto?, de una palabra que es pro y farum, que significa santuario y significa fuera del santuario, profano. Alguien que entonces pisoteaba el santuario, que era irreverente en cuidar las normas. Esto está más hacia las cosas físicas. El santuario, recordemos, el templo que estaba en Israel, era el lugar sagrado para los judíos, estaba la presencia de Dios, y alguien que fuera irreverente, que traspasara normas en el santuario era un profano, algo que estaba fuera del santuario y que pasaba por encima. Tal vez el ejemplo más importante, no sé si te acuerdas la historia de Esaú, que fue llamado un profano, Sí. porque despreció la primogenitura. Había algo muy importante, una bendición especial por ello, y él la tomó como algo menor. Exacto. Y ahí está el sentido de profanar algo, de pasarlo por encima. Otros profanos que fueron castigados duramente fueron los hijos de Aarón, cuando También. presentaron un fuego extraño, dice la Biblia, ¿cierto? Exacto. Hicieron de una manera inapropiada parte de su servicio dentro del tabernáculo, ¿cierto? Exacto. Todo aquello entonces que quiebre la ley, la transgreda, que la tome sin consideración, piense que la ley dada por Dios, y hoy día tenemos muchos ejemplos más actuales. Tal vez no tenemos ritos ceremoniales, no tenemos templos donde a lo mejor los detalles de cómo hacer las cosas sean tan importantes, pero obviamente la ley moral de Dios la quebramos absolutamente. Algo mencionábamos sobre el aborto, decimos muchas veces, no, pero es que se plantea ahora como un derecho, pero eso está absolutamente prohibido, cualquier tipo de homicidio, Exacto. y lo vamos incluso a leer acá en esta línea. Entonces, todo lo que es tomar la ley de Dios, la palabra de Dios a la ligera, su ley moral, Ajá. pensemos los 10 mandamientos, es transgredir y ser un profano, un irreverente, un Y pecador. un profano también es aquel que se pone por sobre la ley de Dios, o sea, aquel que dice, bueno, pero no me interesa esa ley. Exacto. También es un profano porque es alguien que desprecia aquello que es santo, aquel que miren menos la Biblia, aquel que miren menos la palabra de Dios, es un profano, porque está tomando en menos algo que realmente Para Dios es ha dado, santo, es y ha valioso. dado luces, ha dado pruebas de su santidad y de su poder. Exacto. Para aún abundar más en el tema, Pablo va a poner algunos ejemplos. Insisto, no son una lista detallada de todos los pecados posibles, de todas las cosas que podemos fallar,
pero queriendo hacer una especie de recuento, y va muy relacionado incluso a los 10 mandamientos, va a mencionar algunos pecados particulares. Veamos en el 9, dice, parte con los parricidas y matricidas. Yo creo que esos son conceptos bastante actuales. Por ejemplo, el femicidio se usa mucho, donde una pareja mata al otro, pero eso está incluido en el concepto de parricida. Quiero aclarar ese punto, que a veces lo usan pensando que el papá mata a un hijo, pero es cualquier muerte de un cercano, de un cónyuge, de un padre, de una madre, de un hijo. De hecho, el término femicidio en el lenguaje español no existe. Claro. Es un término inventado por los periodistas. No existe el término matricidio, no existe. Existe el término es homicidio. Homicidio, claro. Que y un tipo particular serían derivados claro, de esto. Exacto, pero el lenguaje español no consideraba, no sé si ahora lo habrá aceptado la Real Academia, no estoy seguro, pero sí sé que el término femicidio es un término inventado por los periodistas, ¿no? Pero claro, homicidio en este sentido abarca todo tipo de delito contra los semejantes, claro, sea contra ese hombre o mujer. Es como el paraguas más grande. Después Exacto. tenemos paraguas un poquito más pequeño, y ahí cabría el de parricidio, donde son las relaciones más cercanas. Exacto. Y matricidio específicamente acá lo menciona con respecto a la mujer, a la mamá, digamos, si alguien mata a la mamá. Exacto. Y eso, por ejemplo, parricidio y matricidio se relaciona justamente. Volvemos a los 10 mandamientos. El 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean largos sobre la tierra. Por eso es que Pablo hace alguna cierta relación entre lo que está describiendo aquí con los mandamientos. Si yo quiero honrar a mi padre, por cierto, no lo puedo matar. Eso sería justamente quebrar arbitrariamente ese mandamiento. Entonces tenemos parricidio, matricidio como una manera de exponer específicamente ese delito contra ese mandamiento. Y agrega para los homicidas, y ahí entramos a todo este paraguas grande que es contra atentar con cualquier tipo de vida. Y aquí volvemos al tema del aborto tan polémico, que hoy día se le trata de hablar de derechos, que es extraño porque nadie ha comprado el derecho a la vida, nadie se le otorgó un certificado, usted lo compró, claro, usted es dueño de su vida. La recibimos por un regalo, alguien nos trae al mundo, alguien nos engendra. Por lo tanto, nadie tiene un derecho sobre la vida de otro. Todos tenemos igualdad de derechos, y es una cosa mencionada en la Constitución: igualdad de derechos para existir, para vivir. Y todavía está respaldado el derecho a la vida, el derecho más básico al cuidado de la vida, ¿no es cierto?, que está por nacer. Todavía está puesto en la legislación chilena incluso. Por eso tenemos que tener harto ojo cuando cambien las leyes, porque van a tratar de cambiar ese punto en específico para autorizar de manera más legal, pero no todo lo legal, ¿no es cierto?, significa que esté moralmente correcto. Cuando se anuncie que está permitido el aborto, bueno, aunque lo permita la ley, no significa que sea correcto desde el punto de vista moral. Aquí está claro, y en muchas partes de la Biblia nos enseña que el homicidio es otro de los mandamientos: no matarás. También está quebrándose la ley. Veamos al 10. Dice, habla de los fornicarios y los sodomitas. Y aquí hay algunas versiones que traducen, yo tengo otra que nos traduce fornicarios como inmoralidad sexual. En realidad, si uno revisa los mandamientos, el mandamiento de no adulterar, que es el 7º, se relaciona muy bien con englobando todas estas infracciones. Los fornicarios sabemos que tiene que ver con el sexo prematrimonial, pero cuando lo vemos de un ámbito más amplio, es toda alteración, toda inmoralidad sexual. Sí. Entonces es un paraguas bastante grande. Es el adulterio, es la fornicación. También el tema de la sodomía está hablando específicamente del pecado de la homosexualidad de hombres con hombres. Ese es el adjetivo. Sí. El lesbianismo, la homosexualidad cae en este criterio, porque en realidad lo que está haciendo Pablo es poniendo ejemplos de esta categoría de pecados. Sí. Todo pecado de inmoralidad sexual está basado en el 7º mandamiento, y todo lo que cae en ese paraguas entonces es infringir la ley de Dios. El deseo de mirar a una mujer como nos enseña Cristo, el deseo de mirar y de querer estar con ella sexualmente, entonces es infracción de la ley. El hecho consumado también, y todas las aberraciones sexuales que se quieran ocurrir, que cada vez están más liberalizadas, y obviamente en esos tiempos, al igual que ahora, en las zonas de influencia griega también,
había mucha liberalidad sexual, como lo conocimos en la carta de Pablo a los Corintios. Sí. Por lo tanto, es un paraguas importante para que usted tenga claro, cuando alguien duda de hoy día, sobre todo si la inmoralidad sexual, llamemos la homosexualidad, debiese ser aceptada por la iglesia. Bueno, aceptamos que ellos puedan venir a la iglesia, pero necesitamos, al igual que cualquier otro pecado, porque la ley lo declara, que dejen de practicar ese pecado, que nos arrepintamos delante de Dios como cualquier otro pecado y que también cambiemos esa conducta, porque aquí está explícitamente señalado. Así es. Aquí esta versión lo dice así: son para la ley, son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas. La palabra fornicación la traduce así, porque es más amplio, ¿cierto?, que solamente la relación sexual prematrimonial, sino que cualquier tipo de relación sexual prohibida. ¿Cuáles son las relaciones sexuales prohibidas? Las que están fuera del matrimonio. Y dice, y para los hombres que tienen relaciones sexuales con los hombres. Claro. Así, en esta versión, que es la versión de la Biblia latinoamericana, dice para los inmorales, usa ese concepto. Inmorales y homosexuales, en vez de fornicario y sodomita. Pero está hablando de la homosexualidad masculina en particular. Exacto. Pero es todo este paraguas, y quiero que quede claro que todo es infracción de la ley. Exacto. Después pasamos a secuestradores, y aquí hay un concepto bien interesante que tuve que buscar. ¿Por qué habla de los secuestradores? Que nos podría parecer algo extraño, pero resulta que en esos tiempos, como había, ustedes saben, esclavitud, había mucha gente que se dedicaba a secuestrar gente, y iban de pueblo en pueblo, partes, imaginen el Imperio Romano, con algunas capacidades militares. A veces cuando se ganaba una batalla se tomaban a hombres y mujeres, y había gente dedicada al tráfico de esclavos. Y entonces secuestraban gente a veces que no estaba incluso en guerra, y las tomaban, y entonces era hurtar. Eso se relaciona con el hurto, con otro mandamiento, el no robar o no hurtar. Hurtaban a esa gente para venderla, para comerciarla. Entonces Pablo, en esa época, una época donde había esclavitud, entonces dice, no deberían haber secuestradores, pensando en ese tipo de gente que estaba robando para básicamente vender, y venderlos como esclavos. Eso también está prohibido por ley, porque se relaciona con el tema del hurto. Después tenemos los mentirosos y los perjuros. También dos cosas bien comunes, y aquí volvemos al tema que para Dios no hay pecados mayores ni peores. Si en esta lista tenemos, por ejemplo, algo que le puede parecer horrible, un parricidio, que un papá mate a un hijo, o el tema de la homosexualidad, si usted tiene problemas ahí, le puede parecer más grave que otro. No, todos están en la lista, todos son quebrar la ley de Dios, que es perfecta, que es santa, que es pura. Tanto mentir como robar, como matar, como codiciar, son equivalentes para Dios. No está hablando, por ejemplo, la gente cuando hablamos de robar, calificamos a un estafador de millones de dólares como un gran ladrón. Pero si usted se roba una gallinita, se roba algo del vecino, la diferencia es la cantidad, pero es el mismo pecado, el mismo delito. ¿Tienen connotaciones? Sí, hay connotaciones. Robarse millones, claro, puede tener más gravedad, más repercusiones, más consecuencias que robar una cosa del vecino, que a lo mejor usted la usa para su propio bien incluso, pero igual es el mismo acto, es lo que la ley establece, el no robar, el no mentir. A veces siempre calificamos, o la Iglesia Católica en particular, mentiras piadosas versus mentiras un poquito más graves, y al final son mentiras igual, y a veces mentiras pequeñas, igual que una bolita de nieve que comienza con una cosa pequeña, toma cuerpo, se echa más mentiras sobre la mentira, y finalmente se transforma en una bola de nieve tan grande que ya no se puede detener toda esa trama de mentira. Quiero hacer un alcance con los perjuros. A veces la gente no entiende un poco ese concepto, y también tiene un arraigo en los tiempos del apóstol, porque el perjurar es levantar un falso testimonio, es hacer una declaración falsa delante de un estrado, delante de un juez, con la intención de perjudicar a alguien. Entonces se usaba el perjuro para apropiarse también de propiedades. Habían litigios, igual que hoy, de propiedades. A lo mejor no estaban estas escrituras que hoy día conocemos, y se levantaban testigos falsos para decir, no, si el hombre tanto es dueño de esa propiedad. A veces ganaban litigios delante de los jueces de esa época y se aprovechaban, y había un poco de codicia en eso. Entonces se relaciona la mentira, la codicia, en ese perjurar. Y de hecho hasta el día de hoy es un término muy legal, muy a base de derecho,
pero que sigue usándose, el perjurar, el levantar un falso testimonio bajo juramento. Sí. Y finalmente remata la sentencia para cuánto se oponga a la sana doctrina. Y aquí vamos a ir avanzando para ir cerrando esta parte, porque todo lo que es sana doctrina, finalmente, ¿qué es? Lo que la Biblia por miles de años nos ha enseñado. Cuando la gente a veces tiene problemas al leer el Antiguo Testamento y relacionarlo con el Nuevo, es porque a lo mejor no está entendiendo bien las cosas, pero lo que es sana doctrina es toda la enseñanza bíblica. No podemos tomar algunas cosas, dejar otras. Ciertamente hay cosas, especialmente ritos ceremoniales, que con respecto al pueblo de Israel dejaron de usarse porque Cristo los cumplió, porque Él es finalmente el Cordero de Dios, sí, el verdadero sacrificio completo y suficiente. Y hay ciertas cosas ceremoniales que han dejado de usarse. Por eso hubo una discusión en los tiempos del apóstol Pablo con respecto a circuncidarse, como un rito judío que querían trasladarlo a los creyentes. Entonces Pablo dijo, no, esas son cosas ceremoniales para el pueblo de Israel. Al igual que ahora tenemos algunas cosas del Antiguo Testamento que no tienen aplicación porque son de índole para el pueblo de Israel. Pero los temas morales, la ley moral de Dios, expresada en los 10 mandamientos, el Nuevo Testamento en muchos pasajes de la Biblia sigue refrescándonos. Jesús mismo profundiza los conceptos cuando habla del adulterio, que es mirar a una mujer con deseo, cuando dice que matar es odiar a alguien, profundiza en los mismos 10 mandamientos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 en adelante. Por tanto, siempre estamos atendiendo a cuál es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, y todo lo que se oponga a esa enseñanza, imagínense, lo pone acá como irse contra la ley, irse contra Dios, irse con las palabras. Por lo tanto, buscar una sana doctrina, que podríamos traducirla como una correcta doctrina, como la doctrina, la ortodoxia, que significa la correcta doctrina, debe ser una cosa grave cuando la gente empieza a trastocar y a tergiversar lo que es la enseñanza bíblica clara y que no da ninguna sombra de duda, como en este pasaje. Entonces estamos yendo contra la sana doctrina, estamos quebrando otra ley, estamos yendo directamente contra Dios. Por lo tanto, al resumir, Pablo, todo lo que se oponga a la sana doctrina es un tema bien serio. Lo que decíamos al principio, nosotros no nos creemos los mejores, los que sabemos toda la verdad. Siempre estamos, de hecho, revisando lo que comentamos, lo que hacemos, porque queremos ser fiel a lo que Dios enseña. Pero el tema de la sana doctrina es muy importante tenerlo atendido y buscar la mejor manera de reforzar esto. Sí, permítame hacer un ejemplo con la medicina, pero podemos asemejar la ley de Dios como los síntomas de una enfermedad, como los síntomas y signos que me permiten a mí saber que tengo una enfermedad. Hay enfermedades que no causan muchos síntomas, llamamos las enfermedades sintomáticas, ¿cierto? Pero aunque una persona tenga una enfermedad sintomática, por no sentirla no significa que no tenga la enfermedad. La tiene pero no la sufre, que es diferente, ¿cierto? Pero cuando empieza a tener síntomas de su enfermedad, entonces se da cuenta y es consciente de que tiene un problema, de que tiene un problema grave, que a veces hasta sus propias conductas lo están llevando. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, ¿cierto? Tan conocido por todos, que se puede producir a veces por el consumo de cigarro. Muchos fuman, porque no se sienten mal, no sienten que esté provocándole daño. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empiezan a toser, a escupir sangre y algo malo, empiezan a bajar de peso, algo les pasa y los lleva a buscar ayuda y se dan cuenta que tienen un cáncer de pulmón, ¿cierto? La ley es como estos síntomas, incluso todo, estas alertas que nos muestran, que me muestran que tengo un problema. Si yo no tuviera la ley, si yo no tuviera los síntomas, no me daría cuenta que estoy enfermo, pero igualmente moriría. Sin dolor a lo mejor, sin saber, pero moriría. Ahora, la ley me muestra la muerte, así como el examen, como los síntomas me muestran que la persona se está muriendo, que se va a morir, el que baje de peso, el que se ponga débil, el que escupa sangre, le está mostrando que va a morir. Ahora, ¿qué pretende esos síntomas? Pretenden llevarlo
al médico, llevarlo a que la persona Sí. reciba un tratamiento. La ley pretende llevarnos a Cristo, llevarnos al médico de los médicos, llevarnos a aquel que puede curarnos y sanarnos, pero debemos reconocer que tenemos un problema. Mientras no lo reconozcamos, no iremos al médico. Jesús lo dijo: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Entonces, la ley, como dice Pablo, cuando se usa correctamente, es buena, sin duda. El dolor físico es bueno. Por ejemplo, si yo no siento el problema que tienen las personas diabéticas, que sus terminaciones nerviosas son dañadas, ¿cierto?, de sensaciones de dolor, entonces a veces se dañan sus pies, sus extremidades, no sienten dolor. Recuerdo, sin querer extenderme mucho, pero me acuerdo de una historia que me llamó mucho la atención, de un paciente que la señora le calentaba la botita con brasitas que había en el campo para que se fuera con sus pies, abrigara los pies calentitos, y en una ocasión se le olvidó sacar la brasita, y como el paciente tenía diabetes, no sentía nada, vino, se puso su botita, y cuando iba caminando y le salía humo en los pies, se dio cuenta. El dolor no le avisó. Y bueno, ¿para qué le cuento cómo fue finalmente su desenlace de su enfermedad de su pie? Usted se lo imaginará. Pero el punto es que si yo no tengo dolor, no me voy a dar cuenta que tengo un problema, que tengo una enfermedad. La ley viene a ser como el dolor. La ley viene a mostrarme lo malo. La ley me viene a decir aquello que no quiero. A nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta sufrir. La ley me hace sufrir. La ley me muestra que lo que yo estoy haciendo... Exacto. Complicada. Así es. La ley me muestra que aquello que yo estoy haciendo está mal. Y a lo mejor yo no quiero que esté mal. Yo quiero que esté bien. Pero por mucho que yo quiera que esté bien, que pueda tomar toda la Coca-Cola del mundo, por mucho que quiera fumar todos los cigarros del mundo, y yo digo, pero es que el cigarro me hace sentir bien, es que la Coca-Cola me hace sentir bien. Algunos argumentan así, me refiero a lo moral. Dicen, bueno, pero es que yo amo a esta persona y me siento bien, y tener relaciones sexuales con él me siento bien. Entonces, ¿y por qué no lo puedo hacer si yo soy feliz? La ley me incomoda, la Biblia, la ley de Dios me lleva a demostrar que estoy mal, que estoy en pecado. Y aunque no me duela, finalmente el pecado me va a llevar a la muerte igual. Entonces, ahora, la ley no sirve, entre comillas, como el dolor no sirve si no me lleva al médico, a la solución. Si no se usa legítimamente, o correctamente. Exacto. Para revelar mi maldad y llevarme a arrepentirme. Y tú hablaste de síntomas, ¿no es cierto?, diagnóstico y tratamiento. Y en el último versículo efectivamente nos está mostrando, haciendo el anticipo del tratamiento. ¿Cuál es la razón de que exista una sana doctrina que nos diga, aunque no nos guste, lo mal que estamos? Porque hay un glorioso evangelio, dice el versículo 11. Hay un glorioso evangelio de Dios bendito que se le encomendó al apóstol Pablo, y en los próximos versículos veremos cómo fue esa encomendación o ese deseo de Dios de que él sea el apóstol. Pero el glorioso evangelio es el tratamiento para el problema. Así es. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, una pregunta que cae pero grullo. Es conocer que Cristo es el único que salva, que es el camino para lograr reconciliación con Dios, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz, porque Él murió vicariamente o en representación de nosotros, y de esa manera, al morir, satisface todo lo que es el pecado que hay en nosotros, y que la ley nos revela, y que la ley obviamente nos declara como culpable y responsable ante Dios. Por lo mismo, necesitamos, y se hace cada vez más grande y más importante, este evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito. Necesitamos el evangelio, necesitamos tener esa información para poder salvarnos. Si no conocemos lo que Cristo hizo hace 2000 años, por qué murió, para quién, y cuál es el alcance y el poder de esa muerte, de esa sangre que limpia nuestros pecados, y no mirarlo de un tema muy místico, sino como concreto, como real, como una promesa férrea, tanto como su resurrección, que lo hablamos en los domingos. Entonces vamos a tener la esperanza, aunque seamos pecadores, aunque estemos con los síntomas, como tú decías, aunque todo declare que estoy muriéndome, tengo vida y tengo esperanza a través del glorioso evangelio de Dios bendito. Así es.
Por tanto, Así es. al final, en el versículo 11 nos da una buena noticia. Así es. A pesar de que tenemos que usar la ley legítimamente, cuando hay una persona que tiene pecado, aunque hoy día socialmente se están tratando de transformar lo bueno, se llama malo, y lo malo se llama bueno, tenemos que echar mano a la ley de Dios que no ha cambiado. Así Y es. decirle, mira, estás mal, tienes un pecado. Y Ujú. todos lo tenemos. Y compartir tal vez esa idea, porque realmente todos somos pecadores. Pero decirle, no puedes quedarte así, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte y tienes que conocer al que tiene la solución, que es el Evangelio y que es Cristo, y su obra y su sacrificio perfecto es para beneficiarnos y para darnos esta oportunidad de cambio. Tenemos que hablarlo así, a pesar de que tú insistes y hiciste buen punto, esta ley, cuando se usa legítimamente, nos condena y nos daña y nos molesta y no quisiéramos saber nada de eso. Exacto. Por eso la gente huye de Dios, huye de las iglesias, tiene un problema con la palabra de Dios, con las cosas, y aún su conciencia les molesta porque saben, a pesar de que quieren que todo el mundo acepte ciertas situaciones, saben que están mal. En su profundo, en la profundidad de su ser, saben que están mal. Exacto. Entonces mejor pedir perdón, arrepentirse y estar en paz con Dios, que Sí. es el punto que no queremos hacer y rehuimos de hacer, pero cuando nos pilla la muerte quisiéramos haber tenido tiempo para poder hacer esas paces con Dios. Así es. Así es. Eso es. Vamos a revisar por mientras si hay algún comentario en las redes sociales, los Ajá. que nos están viendo, o por el WhatsApp, a ver si Ujú. podemos dar Sí. estos últimos minutos que nos quedan algún comentario o aclarar alguna Sí. cosa. No sé si tienes algo Sí. por ahí. No todavía, pero Ya. quería hacer un comentario más de que no debemos olvidar lo hermoso que la Biblia nos revela, que Dios es Padre. Y un Padre siempre busca la salvación, ¿no?, o lo mejor de su Hijo. Y Dios no nos entregó la ley a nosotros, sus hijos, para condenarnos, para restringirnos, sino para corregirnos, para mostrarnos la luz, la Biblia dice que es como un ayo, ¿cómo decirlo? Como un tutor que nos fue Exacto. guiando, ¿cierto? Una Que nos guía. va guiando, que nos va mostrando el error. ¿Para qué? Para que nos encontremos con Cristo, el varón perfecto, el ejemplo perfecto, aquel que nos muestra cuál es el parámetro que nosotros debemos seguir, cuál es la conducta que debemos seguir. Nuestras vidas, nuestras relaciones están repletas de pecado. Están demasiado llenas de pecado, debo decirlo. Y por eso tenemos tantos conflictos interpersonales, por eso necesitamos psicólogos, necesitamos ayuda de profesionales, necesitamos terapeutas familiares, porque nuestras relaciones en nuestras familias, a propósito de la pandemia, han aumentado la violencia intrafamiliar, han aumentado los casos de conflictos, de separaciones incluso. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Viene de que nuestras relaciones están llenas de pecado. ¿Y cómo nosotros podemos cambiar esto? Bueno, hay una sola manera, mirando a aquel que en todo momento se relacionó de manera perfecta, mirando a Jesucristo, aquel que cuando fue herido, Él puso la otra mejilla, aquel que cuando fue maldecido, Él bendijo, aquel que cuando fue dañado, Él perdonó. Entonces, si realmente queremos ser salvos, Jesús dijo, no hay otra manera, yo soy el camino. Si realmente queremos salvar, si usted quiere salvar su matrimonio, quiere salvar su vida, quiere salvar su relación con su hijo, con su hija, le digo, no hay otra manera, es Jesucristo. Porque nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestras palabras están tan llenas de pecados que traen como consecuencia la muerte. Es inevitable. Sí. Es el resultado inevitable. Y Más cada día Cristo. estamos deteriorando, nos estamos pecando más, Exacto. más cerca de la muerte. Hoy día hay un miedo grande, un terror a perder la vida por medio de esta circunstancia de COVID-19, pero estamos fallando constantemente y eso es lo que nos revela la Biblia, nos pone a la palestra. Muchas veces no queremos dar esa pelea y queremos sencillamente bajar los brazos y ya, me entrego. Pero hay una salida, hay un glorioso evangelio. Así es. Cristo vino a ser como nosotros para demostrarnos que se puede vivir sin pecado, pagar por nuestros pecados, cumplir la ley, cosa que nosotros ninguno la ha cumplido perfectamente, cumplir la ley y morir de manera santa, de manera perfecta, para darnos lo mejor de Él, su santidad, su perfección, y nosotros entregar lo peor de nosotros, que es nuestro pecado.
Por lo tanto, hay esperanza. Realmente el Evangelio es bendito, es glorioso, como nos describe el versículo 11, y tenemos que aferrarnos a él, no tenemos otra opción, porque cada vez que leamos la Biblia, mayormente nos va a acusar como pecadores, como nos está diciendo acá, como desobedientes, como transgresores, como impíos, como pecadores, irreverentes, profanos, un descriptivo grande de malas cosas que hacemos, que estaban en contra de Dios. Y no queremos quedarnos así. La invitación a ustedes que nos ven es: no se quede así, no se quede con el pecado y diga me rindo, no quiero hacer mi vida a mi manera, esas formas que a veces solemos escuchar. No, es que yo soy así, y así nací, y así morí. Básicamente terminamos mal, porque al momento de acercarse la muerte, de verla de encima, entonces damos cuenta que realmente no estamos bien con Dios, y sabemos que nos espera un juicio, y sabemos que nos espera un encontrarnos cara a cara con Dios, y qué excusa le va a dar. Entonces, para prever esa situación, Dios dice: mando a mi hijo que muera por los que quieren pedir perdón y ser cambiados. Ese es el deseo de Dios, ese es el bendito evangelio, el glorioso evangelio, y que nos está llamando a nuevamente a explicar, nuevamente a exponer. El ministerio de Pablo fue eso, lo vamos a leer las próximas martes, es definitivamente fortalecerse en Dios para enseñar esta verdad, estar claro de que la ley nos condena. Ese es el uso legítimo de la ley. Estamos realmente mal ante Dios, hemos hecho mucha infracción de la ley de una u otra manera, menos o más pecado, más o más con más connotación o menos connotación, pero todos hemos fallado y necesitamos de Cristo. Así es. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, parece que no. Quiero saludar a los que hay 17 visualizaciones en este momento: Mauricio Moreno, Melba Bugueño, María Nubia Jorquera, un gran saludo para ella, que la conocemos hace mucho tiempo, Milka, María Dora, María Carolina, Marta Carolina Maldonado, que bueno, ella es parte de nuestra iglesia. Así que a todos los que nos están mirando, a todos los que van a seguir escuchando estas palabras, este estudio que no es nuestras palabras, no son nuestra idea, la Biblia nos enseña, tenemos que entender lo que nos dice, y claramente tenemos que tomar alguna decisión, alguna postura con respecto a esta enseñanza, a la sana doctrina. Todo lo que se oponga a la sana doctrina está en definitiva quebrando las palabras de Dios, yendo a transgredir lo que Él enseña, lo que los apóstoles nos legaron, y con Cristo, ¿no es cierto?, a la cabeza, por cierto. Y necesitamos claramente rendirnos ante Dios, ante la palabra, y no ser más, como dice ahí, desobedientes, pecadores, transgresores, irreverentes, sino que cambiar, acercarnos al bendito evangelio que nos da vida y nos cambia y nos transforma y nos da la oportunidad de hacer ese comienzo que muchos desean, hacer un antes y un después. Por lo tanto, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en línea. Próximo martes no voy a estar yo, va a estar Juan Manuel con otro invitado, y quisiéramos, si usted tiene duda, que nos consulte, que nos mande algunos mensajes a través de la página, estar en contacto. Eventualmente, cuando volvamos a la normalidad, quisiéramos conocer a todos los que nos ven, que vengan acá, que disfrutemos de este lugar, que podamos juntos seguir creciendo en este camino, que puede ser un poco difícil, es un poco contra la corriente, como ya vimos, pero tenemos al Señor, tenemos este bendito evangelio, tenemos al Dios que lo ha entregado para nuestro rescate. Así es. ¿Algunas palabras finales? Sí, que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, y saber que es el amor de Dios el que nos da su ley, que a veces nos incomoda, nos muestra aquello que no queremos ver, pero no para nuestra condenación, sino para nuestra salvación. Si usted está recibiendo esa palabra y lo está incomodando, si hay cosas que no le gusta escuchar, bueno, sepa que no es para condenación, sino para salvación. Así como el dolor no está puesto en nuestra vida para torturarnos, no tiene el dolor no existe en nuestro cuerpo con un sentido de simplemente sufrir, sino que de darnos advertencia, ¿cierto?, de salvarnos, para que yo no ponga mi mano en el fuego, por ejemplo. Si no sintiera dolor, pongo mi mano en el fuego y me quemaría la mano, pero lo haría porque no sentiría dolor. Pero gracias a Dios, porque existe el dolor, que me permite saber que eso me hace daño. Así la ley me genera incomodidad,
pero es para llevarme a Cristo, para decirme, hay salvación, hay un lugar donde tus pecados pueden ser perdonados, donde puedes alcanzar la libertad que tu alma desea, la paz que tu alma busca, porque solamente en el estar en comunión con Dios, con la fuente de vida, es que realmente hay paz para nuestro corazón. En este tiempo de pandemia difícil, donde uno busca dónde refugiarse, dónde descansar, mucha gente no sabe en qué refugiarse, o quisieran arrancar, quisieran hacer como que no existe, como que no está pasando lo que está pasando, pero aunque usted diga no voy a imaginar que no existe, existe, estamos viviendo esto. No sacamos nada con hacer como la avestruz, meter la cabeza, ¿cierto?, debajo de la tierra y decir aquí no pasa nada. Lo mismo pasa con respecto al pecado, no sacamos nada con decir no, aquí no tengo pecado, no tengo problemas con Dios y meter la cabeza debajo de la tierra. No, lo que debemos hacer es ir a Cristo y decir, Señor, sí, tengo pecado, sí, hay problemas en mí, necesito salvación, necesito perdón, necesito tu glorioso evangelio, tu gloriosa buena noticia, porque Él sí que nos revive. Así que, como decía Pablo, esperamos poder verles después, que podamos tener una reunión en este lugar y que usted nos pueda conocer, podamos conversar y que haya mucha gente celebrando y tal vez tengamos una convivencia, una Coca-Colita ahí. Va a ser necesaria, pero pura alimentación sana, así sí, como ¿verdad? la sana doctrina, una sana alimentación también. Exacto. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que nos están viendo por ahí desde Temuco. Supe que nos estaban mirando, así que un gran saludo también para allá. Estamos contentos nuevamente de estar en sintonía, en línea con ustedes. Esperamos el domingo y vamos a hacer una pequeña oración para cerrar, esperando verles el domingo también por este mismo canal de Facebook, y posteriormente sale la publicación en YouTube, en nuestro canal de Iglesia Cambio en Cristo. Demos gracias a Dios. Señor, estamos contentos de estar acá en sintonía, estamos hablando tu palabra, proclamando tu evangelio, enseñando y usando legítimamente la ley para revelar lo mal que estamos, los pecadores que somos, y perdónanos porque ciertamente hemos fallado, a veces seguimos fallando a pesar de conocerte, pero ayúdanos porque tú eres la solución, tú eres el tratamiento, tú eres la cura, tú eres el futuro, la esperanza para cada uno de nosotros. Guíanos, enséñanos, no nos dejes, porque sin ti, Señor, no somos nada, no valemos nada, separados de ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Queremos seguir avanzando y queremos corregir cada día mejor nuestra vida bajo este evangelio bendito que tú encomendaste a Pablo, al apóstol, y queremos también nosotros reflejarlo en nuestras vidas y en nuestra enseñanza. Que sea una sana doctrina bien enseñada para que todo aquel que escuche pueda cambiar su interior. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien agradecemos todo su sacrificio perfecto en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Amén.